Hola, muy buenos días. En este día pues queremos tocar un tema muy importante. Para eso hemos traído al experto perito Pedro. Es un gusto estar con usted, Pedro. Bueno, buenos días. Hoy vengo a hablarles de la embriaguez aguda. Espero aclarar los temas más importantes. Ok, muchas gracias. Vamos a tocar algo y vamos a tener en cuenta varios conceptos. Pues en mi caso vamos a manejar los conceptos básicos que siempre hemos manejado. A veces tenemos un concepto erróneo, a veces estamos de acuerdo con lo que realmente son las terminologías legales y que se contemplan en la ley. Entonces en este momento para eso le hemos traído a él. ¿Por qué podemos hablar en cuanto a la embriaguez aguda? ¿Qué es la embriaguez aguda? Bueno, la embriaguez aguda es un estado como tal de alteración física y psíquica que ocurre de efectos transitorios, es decir, por un corto tiempo, y es inducida como tal por sustancias tóxicas que afectan al cuerpo. Estas sustancias como tal son sustancias embriagantes. O sea, el concepto que yo tenía hasta el momento, lo que yo pensé era que la embriaguez aguda era solo el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Bueno, eso es lo que normalmente uno piensa y lo que se le viene a la cabeza cuando se habla de embriaguez aguda. Pero inicialmente la embriaguez aguda, pues sí, una parte es por el alcohol, pero también hay sustancias que afectan la parte psíquica, no solamente la física, sino la psiquis del mismo cuerpo. Ah, ok, muchas gracias. Mire, sobre estos son los temas sobre los que vamos a estar tratando hoy. Es muy importante porque realmente muchas personas tienen ese concepto de que la embriaguez aguda es solo provocada por el alcohol, pero mire, nos estamos dando cuenta que no únicamente es por el alcohol. Entonces, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Entre las sustancias embriagantes, ¿cuáles son las sustancias depresivas? Bueno, entre las sustancias embriagantes vamos a encontrar varias. Primero, pues hablar de las causas, de los efectos que tienen estas sustancias en el cuerpo. Inicialmente, como su nombre lo dice, son depresivas. Lo que hacen es bajar el sistema nervioso central, bajar los estímulos que produce el sistema nervioso central, son supresores del sistema nervioso. Pues por esto hay que tener un poco de cuidado y llamado de atención, ya que el sistema nervioso central es el encargado, por lo menos entre muchas cosas, de la parte respiratoria y la parte cardíaca. Es decir, si excedemos el consumo de estas sustancias, que ya vamos a decir cuáles son, podemos hacer o provocar en el cuerpo una parada cardíaca o una parada respiratoria. Y precisamente son depresivas, pueden suprimir estas funciones del cuerpo y tener bastantes complicaciones. Por eso hay que tener las sustancias depresivas. Encontramos especialmente el alcohol, las benzodiazepinas, las fenotiazinas, los barbitúricos, las metacualonas, la atropina o los atropínicos, los anestésicos, los opiáceos. También encontramos los disolventes y las sustancias volátiles. Pues la verdad son muchas, pero no vamos a entrar en contexto a explicar cada una de ellas, pero hay muchas drogas, muchas depresivas. Son bastantes y muchas se consiguen en el mercado pues, fácilmente, especialmente el alcohol. Como sabemos que pues, esto se consigue en una tienda, el consumo es totalmente abierto. En unos lugares pues, se prohíbe la venta a menor de edad, que debería ser así para todos, pero pues va uno a un centro comercial y la puede conseguir muy fácilmente. Estas sustancias depresivas también, o sea, tienen que ver con la presión arterial, afectan alguna parte de... Bueno, afecta como tal todos los sistemas, lo que te dije anteriormente, pues hace una depresión del sistema nervioso central, suprime los estímulos que genera entonces claro que puede bajar la presión sanguínea, puede bajar la frecuencia de los latidos cardíacos y con esto llevar un paro. Ok, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Entre las sustancias embriagantes, ¿cuáles son las sustancias estimulantes? ¿Y cuáles son sus efectos? ¿A qué provocan en el organismo, en el cuerpo humano? Bueno, estas son contrarias como tal a las depresivas, son sustancias como su nombre lo dice, estimulantes. Estas sí generan en el cuerpo una actividad, un estímulo, van directamente a la corteza y producen, afectan o estimulan el sistema adrenérgico y con eso hacen que la persona esté hiperactiva. Vamos a ver una persona que normalmente está como muy calladita, empieza a ser extrovertido, empieza a ser como más activo, más alegre, cosas que no se ven cuando está en su estado normal. O sea, quizás las sustancias estimulantes van a estimular el cuerpo, Exactamente. a dar como una actividad más
Exacto, Más vuelve un poco más, o sea, más relajante un poco la parte que se cohíbe y empieza a salir su yo que está por allá guardado en algún lado. Ah, ok, ok, ok. ¿Y cuáles son estas Las sustancias? sustancias que inicialmente encontramos es la coca y sus derivados, las anfetaminas que se encuentran en pastillas, el tabaco en mezclas, también el mentol. En los llanos orientales se consume algo que se llama chibú, que es muy regional y también tiene sus efectos estimulantes y los vemos así, todos alegres y todos activados. Ah, ok, ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Dentro de las sustancias embriagantes, ¿qué efecto producen las sustancias alucinógenas? ¿O cuáles son también? Bueno, las sustancias alucinógenas como tal es una sustancia que hace que el que la consume pueda percibir una realidad, o sea, puede percibir el mundo en el que está, pero lo interpreta de diferente forma. Es decir, yo puedo verlo a usted, lo veo sentado, lo interpreto como una persona, pero le puedo ver de repente dos cabezas, o los ojos grandes, o los pies chiquitos, le cambia la percepción. Ah, La realidad. lo que hace es alucinar entonces, en este caso. Exactamente, es alucinar. Él está consciente de que todo está acá, pero se cambia como tal el mundo real. Ah, ok, Pero las ok. ¿Cuáles son estas alucinógenas sustancias? encontramos especialmente los hongos, el LSD, las drogas de diseño como los cristales, el yagé, que se utiliza también en el Amazonas, y otros. Estos son los principales que traje a colisión para que pudiéramos observarlos y un poco los más comunes. Estas sustancias, por lo menos el LSD, es una sustancia que se consume mucho en discotecas, muy común ahora en la juventud actual. Ok, bueno, entonces continuamos con las preguntas. ¿Cuáles son las sustancias mixtas? O sea, lo poco que yo podría decir en cuanto a las sustancias mixtas, pues sería como una mezcla de los alucinógenos, de las depresivas y de todas estas otras, ¿no? Bueno, sí, estás muy en lo cierto. Realmente, como su nombre lo dice, pues tiene dos efectos. Puede ser ya sea supresora o estimulante, o puede ser Alucinar. alucinógeno y estimulante. Entonces puede tener esos efectos como tal compartidos, casi siempre se presentan los dos. Ah, ok, ok. Sí, entonces pues en esta pregunta en cuanto a las sustancias mixtas, pues no hay mucho que ahondar. Bueno, claro que sí hay más que ondear. Entre las sustancias mixtas encontramos normalmente en las discotecas, también como hablaba del LSD, el éxtasis, también consumido bastante por la juventud actual. La marihuana, que viene de tiempo atrás, sabemos los efectos que esta genera, es depresiva y al mismo tiempo a otros le genera estimulante. Y también encontramos los antidepresivos, normalmente formulados por un médico especialista, pero pues que en su consumo y exceso generan también estos efectos. Ah, ok, o sea que sí había algo más importante que tener en cuenta y era esto, porque no habíamos tocado lo que era la marihuana, ni el éxtasis tampoco. Sí, son sustancias muy importantes que igual que todas, que si se excede, ya sea estimulante o depresora, puede generar bastantes afectaciones en el cuerpo. Pasamos a lo que serían las drogas de abuso. Pues como su nombre lo dice, de abuso, pues yo consideraría que, y como al igual que otras personas, que son aquellas drogas que la pueden probar por primera vez, y por haberlas probado entonces se quedan en ellas, se quedan consumiéndolas. Bueno, sí, eso realmente connota más al tema de la adicción y también al exceso, por supuesto que tiene que ver con el tema, pero la droga de abuso como tal es una droga que pues normalmente no es formulada, es una droga que se consume, que se consigue en el medio, pero que por su uso frecuente genera como tal los mismos efectos anteriormente dichos con afectaciones de la conciencia y en el comportamiento. Pero normalmente son drogas que están en el medio y que son muy fáciles de conseguir. Ok, ok. Aquí por lo menos trae una que es las inhalantes. Especialmente vemos que el boxer, pues siendo un material que conseguimos en cualquier ferretería, incluso en cualquier tienda, uno puede comprar
una botellita de pegamento, incluso la pintura, la misma gasolina, todas estas sustancias que las consigue uno en el medio y que generan como tal los efectos en el cuerpo. Y uno pues en sí abusa de su consumo. Ok, entonces pues ya tendríamos claro qué sería esto. Vamos a hablar acerca de la alcoholemia. ¿Qué es la alcoholemia? Bueno, en cuanto a la alcoholemia, como tal, tú me lo acabas de preguntar, es la cantidad de alcohol que hay en sangre. Como nosotros sabemos, cuando nos bebemos una copa de alcohol o una cerveza, pues una parte de este alcohol baja al tracto gástrico, uno se va por las mucosas del colon y mucha de esta parte se va para el hígado donde se sintetiza y termina en los vasos sanguíneos. En estos vasos sanguíneos pues hay dos contenidos, uno especialmente que es el plasma y otro los glóbulos rojos. Lo que se hace en la alcoholemia o lo que busca la alcoholemia es analizar lo que está en el plasma, en la sustancia como tal de la sangre. O sea, es de aquí cuando escuchamos la prueba de alcoholemia, es cuando están analizando la cantidad de alcohol que tiene la persona en lo que sería en la sangre. Exactamente, es así. Entonces cuando le vamos a hacer una prueba de alcoholemia a alguien, le tomamos directamente de una vena un buen contenido de sangre y Sí. se analiza qué porcentaje de sangre hay en cierto fragmento. ¿Qué porcentaje de alcohol? ¿Qué porcentaje de alcohol hay en cierto fragmento de sangre? Ah, ok. Entonces la medida como tal es los miligramos de alcohol que hay en 100 miligramos de sangre. Ah, ok. ¿Y cómo se llama el instrumento con el que se... O sea, ¿es este, alcosensor? ¿Es el instrumento con el que se toma la prueba de alcoholemia? Es diferente, el alcosensor es un instrumento que se utiliza de forma inmediata, utilizado especialmente por los policías de tránsito, alférez, que es una prueba como tal rápida para determinar como tal si hay alcohol o presencia de alcohol en el ambiente exhalado por la persona que se va a analizar. Entonces es una muestra rápida, lógicamente pues tiene unas variantes, a veces falla, pero para ser determinante se utiliza como tal la alcoholemia, la prueba de sangre, la prueba de alcohol en sangre. Ah, ok, perfecto. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. En este caso, ¿qué es la tolerancia al alcohol? O sea, yo podría decir que la tolerancia al alcohol, incluso conozco personas que yo puedo decir esta persona es tolerante al alcohol sin necesidad de tener un previo conocimiento. ¿Por qué? Son personas que consumen, uno a diario la ve consumiendo y se toman quizá unas 4, 5, incluso hasta 10 cervezas y no se emborrachan. ¿Eso sería tolerante al alcohol o qué es lo que es la tolerancia al alcohol? Muy bien, la tolerancia al alcohol sí tiene que ver con lo que tú dices. Creo que en la mayoría de preguntas pues tú tienes mucha idea y trato de ser un poco más claro con el público que me está viendo en este momento para poderle llegar claramente a ellos. Sí, la tolerancia como tal es la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse a ese ambiente de alcohol. Inicialmente, pues lo que tú dijiste, hay una persona que se puede embriagar con una sola cerveza, pero pues habrá el vecino que toma todos los días, que ya una sola cerveza no le hace nada y se toma 10 y con 10 tampoco le genera efecto, entonces tiene que tomarse un poco más de cervezas, a diferencia de esa persona que solamente toma una y ya le generó una embriaguez. Sí. Ah, ok, o sea que incluso en las drogas depresoras o en los estimulantes también puede haber una persona que sea tolerante. Claro que sí. Está el que es consumidor permanente, ya vemos, es el que está por las calles pidiendo de pronto una moneda para podérsela consumir. Seguramente, no sé, un cigarrillo de marihuana muy probablemente no le genere un efecto satisfactorio, entonces tendrá que pasar a una sustancia un poco más concentrada como el bazuco, como la heroína incluso, para sentirse como agradable así. Ah, ok, o sea que tenemos ya claro en cuanto a lo que sería la tolerancia al alcohol. Exactamente, esta tolerancia también está sujeta, pues normalmente hay una estadística que dice que los hombres son un poco más tolerantes que las mujeres, también se puede hablar del peso, las personas que son un poco más robustas o un poco más de mayor peso son más tolerantes, o sea, tienen más capacidad de tomar alcohol y absorberlo. Que las personas que pronto son delgadas, incluso chiquitas, no me puedo comparar yo que soy 1,85,
una persona de 1,50 m, seguramente para yo poderme sentir embriagado me tomaré 3 o 4 cervezas, mientras que la persona de 1,50 m con una sola le bastará. Ok, muchas gracias. Entonces continuamos. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las características del segundo grado de embriaguez? A una persona, cuando ya uno puede decir está en segundo grado de embriaguez, porque la embriaguez se mide por grados. Entonces, ¿cuáles son esas características que refleja una persona cuando está en segundo grado de embriaguez? Entre las características quise traerlas aquí en unas imágenes para poderlas llevar que sean un poco más claras para ustedes. Inicialmente vamos a encontrar una persona con nistagmus, que es cuando le bailan los ojos. Normalmente uno ve que a esos borrachitos los ojos le empiezan a mover y él no sabe uno si lo marea verlo o lo marea como tal la misma persona. Otro, por supuesto, el tufo, o es el aliento a alcohol que se emite, no solamente lo que exhala por la boca, sino la piel, la orina. Con los poros. Exactamente, todo el sistema empieza a oler como tal alcohol. Son esas personas que así no estén respirando directamente en la cara, uno siente la sensación de alcohol en el ambiente. Por supuesto vamos a ver una marcha pues con dificultad, vamos a ver un compromiso motor de afectación pues bastante grande, en coordinación. Vamos a ver que esa persona va a tratar de tomar un vaso, va a tratar de tomar las llaves del carro y no va a poder coordinar como tal la posición en cuanto al tiempo y al espacio. También vamos a encontrar una persona con disartria. ¿Disartria qué es? Pues que está hablando y de repente las palabras se le enredan. Está hablando de una cosa y termina perdiéndose el vocabulario y no sabe cómo expresarlo. Entonces, todas estas cosas las que vamos a ver en la embriaguez aguda, incluso muchas veces es un poco pues cómico, pero vamos a ver esa persona con la mirada convergente, quiere decir que se le van a cruzar los ojitos. Ok, muchas gracias. Pasamos a otra pregunta y es, ¿cuáles son aparte de todo lo que estamos hablando, hay otras sustancias? Por ejemplo, no sé, que se puedan fabricar en casa, incluso sustancias que aún son diseñadas para algo en específico, pero entonces las personas, como están en ese mundo, se dan cuenta de que sirve para algo que las puede, digamos, que llevar a otro mundo, y entonces empiezan a consumirlas. ¿Sí hay? ¿Cuáles serían esas? Claro que sí, bueno, hay sustancias médicas como tal formuladas por especialistas, únicamente por especialistas, no las da un médico general, sino tiene que ser un especialista que las formula, que como tal la ciencia se ha dado cuenta y eso han sido comprobadas de que genera esos efectos ya anteriormente dicho. Entonces puede ser estimulantes, también puede ser depresores, puede ser alucinógenos incluso. Estas sustancias como tal, la ciencia ha comprobado que genera todos esos efectos y las tienen las tienen sectorizadas debido a patologías, a ciertas patologías. Entonces la persona que por lo menos está con problemas convulsionantes, entonces sí, le mandan este medicamento convulsionante, pero pues este medicamento que le quita la convulsión al mismo tiempo le genera alucinación. Estos medicamentos como tal son estas sustancias que vamos a hablar un poquito más, vamos a nombrarlas para que podamos verlas y que se conozcan como tal cuáles son las que se presentan en el ambiente normalmente. Okay. Entre estas sustancias encontramos las benzodiazepinas, que son tranquilizantes e hipnóticos utilizados normalmente en pacientes que convulsionan, como les había dicho. Las fenotiacinas, los barbitúricos, es un medicamento muy antiguo, realmente uno de los primeros utilizados. De uso médico, ¿no? Totalmente de uso médico, solamente se venden bajo prescripción médica y con fórmula. La metacualona, que son hipnóticos, que es un similar al barbitúrico. El barbitúrico, como te decía, es un medicamento que viene de tiempo atrás y ha evolucionado, ellos van evolucionando, los van haciendo un poco mejores, les van quitando ciertas cosas para que no generen en el cuerpo pues tanta adicción y van evolucionando. Entonces, del barbitúrico sacaron la metacualona, que es un poco más con efecto hipnotizante, pero no genera tanta depresión ni tanta depresión. También encontramos los atropínicos, que estos entre los más utilizados o entre el más conocido comúnmente es la escopolamina. Ya sabemos que genera como tal una pérdida de conocimiento
la persona empieza a actuar, pero o sea, sin conocimiento. De repente termina dando las llaves del carro a alguien que no conoce, termina dándole la clave de la tarjeta de crédito y débito a un totalmente desconocido, pues porque no tiene como tal conocimiento del momento actual. Encontramos los opiáceos como tal, los alcaloides presentes en el opio. Estos son extraídos de la amapola, directamente de la matica, le hacen un raspadito y ahí sale un líquido, con lo cual se hacen medicamentos. Entre estos medicamentos opiáceos encontramos la morfina, utilizado mucho en la rama de la medicina para manejo del dolor, especialmente en los pacientes de cáncer. También encontramos los anestésicos, pues no hay forma de decirlo más, es utilizado para los procedimientos quirúrgicos, que también pues son recetados, y al mismo tiempo al ser recetados pues caen en malas manos o en pacientes que los terminan finalmente vendiendo y terminan en el mercado negro, pues consumiéndolos cualquier persona. Entre otras sustancias también es importante hablar de los disolventes y las sustancias volátiles. Ya había tratado de tocar un poco el tema cuando hablé del boxer, del thinner, del pegante, de la misma gasolina, del mismo removedor de uñas. Todas esas son sustancias que generan también efectos en el cuerpo y que se consiguen pues muy fácilmente. Sí, entonces son sustancias que han sido diseñadas o fabricadas incluso para como mejorar la salud, para prevenir, para ayudar a las personas enfermas, pero entonces le dan un mal uso. Sí, totalmente, se dan un mal uso, y lo peor de todo pues, es la dependencia que genera estos medicamentos. Claro. Es algo muy importante tocar esto, porque uno ve que una persona que llega a esta adicción realmente es muy difícil sacarlo, ni siquiera con tratamiento médico a veces pueden tratarlo. Ok, muchas gracias. Entonces continuamos con la siguiente pregunta, y es esta: pruebas y exámenes a realizar. O sea, hay que tener en cuenta que de todos los temas que hemos tocado, no todos llevan un solo proceso. O sea, si vamos a mirar, si una persona está en un grado 2 de alcoholemia, no vamos a hacer el mismo análisis si una persona está bajo efectos de depresivos o bajo efectos de estimulantes. Sería como algo totalmente diferente. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Cuáles son las pruebas y los exámenes a realizar? Bueno, si hablamos de alcohol, la prueba inicial, y si estamos pues en un accidente de tránsito, la prueba como tal prioritaria en ese momento sería el alcoholsensor. Es la más rápida, es la más fácil, la más sencilla para determinar como en qué grado de alcohol se encuentra. Si el efecto como tal fue consiguiente a un tiempo, ya tendríamos que hacer una prueba un poco más específica y especializada, que es como la alcoholemia, que es el análisis de la sangre como tal para determinar la cantidad de alcohol que hay en ella. Pasado un tiempo prudente ya no vamos a encontrar seguramente rastros de alcohol. Estamos hablando de 24 horas después, el alcohol ya se metaboliza y seguramente ya se ha excretado por la orina y por los poros y por el aliento. Ya no lo vamos a encontrar en el cuerpo. Entonces vamos a hacer un análisis, pues si ya en 24 horas no lo vamos a encontrar en el cuerpo, entonces si hay un cuerpo o un cadáver, vamos a analizarlo directamente en vísceras, directamente en el hígado, directamente en el riñón, donde se pueda excretar y que seguramente hayan residuos como tal. O sea, en esto sería como un caso dado que en un accidente de tránsito fallezca la persona que conducía el automóvil, digamos, entonces quizás fue la misma que provocó el accidente, entonces para dar si fue ella la culpable, si estaba bajo efecto de alcohol o bajo efecto de alguna sustancia alucinógena, entonces se haría el procedimiento. Exactamente, entonces lo que se hace normalmente es llevar al cuerpo a medicina legal, allá como tal se hace la autopsia, y en la autopsia pues harán como tal biopsias de cada órgano para determinar si hay en estos pues residuos de alcohol. Okay, de alcohol o también de otras sustancias. O por supuesto, si hay de otras sustancias, ya sea benzodiazepinas, ya sea alcaloides, estimulantes, opioides. Ok, muchas gracias. Sobre esto eran los temas que teníamos diseñados para hoy. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que creen que de todos los medicamentos
o únicamente las personas también que creen que solo con el alcohol se pueden embriagar o pueden causar otros efectos. Muchas gracias, señor Berito, muchas gracias por esa información. Bueno, vale, no, a usted realmente le agradezco la invitación, espero le haya servido a todos, por supuesto estaré atendiendo cualquier inquietud, me pueden comunicar con el señor Waldis para llevarle más información a usted. Ok, muchas gracias, entonces pues esperamos haber dado, como quien dice, ser muy explícitos en cuanto a explicarle esos temas uno a uno, y cualquier duda recuerden que esta información la pueden conseguir